Hola, buenos días. Nuestro grupo va a hablar sobre la farmacología de las enfermedades de transmisión sexual. Está conformado por José Márquez, María Ángel Gutiérrez, Graciela Sotile, Chiquín Lee y mi persona, Javier Sánchez. Bien, para empezar tenemos que entender qué son las enfermedades de transmisión sexual. Y las enfermedades de transmisión sexual son causadas por las infecciones de transmisión sexual. Estas se dividen en diferentes causas según su agente etiológico. Pueden ser parasitarias, fúngicas, virales o bacterianas, que son las más conocidas. También se contagian, por ejemplo, en el canal de parto, por transfusiones de sangre, se contagian por actos sexuales sin preservativo y sin protección, además del uso de drogas, porque se comparten las agujas. Bien, en cuanto a su clasificación, como les dije anteriormente, es según el agente etiológico. Tenemos las bacterianas que suelen ser curables con tratamiento antibiótico, pero si no se tratan a tiempo pueden generar graves problemas. Entre ellas tenemos la sífilis, causada por el Treponema pallidum, la gonorrea, causada por la Neisseria gonorrhoeae, y además tenemos la clamidiasis, que es causada por la clamidia trachomatis. Luego, en la misma clasificación, tenemos las enfermedades por agentes etiológicos virales, las cuales en su mayoría no tienen cura, pero hoy día contamos con tratamientos que las hacen manejables y las hacen enfermedades crónicas comunes y con la misma esperanza de vida de un paciente no infectado. Entre ellas tenemos el virus del papiloma humano, siendo la enfermedad viral más común, conocida como el VPH. Tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y tenemos el herpes simple y el virus de la hepatitis B. En cuanto a las enfermedades parasitarias y fúngicas, tenemos la tricomoniasis, que es causada por la Trichomonas vaginalis, y tenemos la candidiasis, que es causada por la Candida albicans. Entrando más en tema, las GTS bacterianas son infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias que contagian las mucosas reproductivas, anales o bucales del individuo. A diferencia de las virales, estas son curables, pero se pueden tratar con antibióticos comunes. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que se debe actuar rápido, ya que causa daño en tejido irreversible. La más común de estas es la sífilis y la clamidia, además de la gonorrea. Bien, entrando en tema de la sífilis, es una infección sistémica causada por la Spirocheta treponema pallidum. Esta es conocida también como la gran simuladora, ya que puede generar diferentes signos y síntomas que se pueden confundir al momento del diagnóstico con alguna otra patología dermatológica o sistémica. Esta tiene 4 etapas: la etapa de la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la etapa de latencia y la sífilis terciaria, siendo la primaria iniciando con un chancro o una lesión en donde se haya tenido el contacto sexual. La secundaria pasa a diseminarse en sangre, mostrando petequias en las palmas de las manos y plantas de los pies. La etapa de latencia es la gran simuladora, que se esconde dentro del cuerpo y no muestra signos ni síntomas en el paciente. Esta ocurre cuando se ignoró la primaria y la secundaria, se curaron las lesiones por sí solas y esto queda diseminándose en sangre. Esto puede durar aproximadamente hasta 10 años para llegar a la etapa final, que es la sífilis terciaria, conocida también por el órgano o tejido que dañe. Normalmente es común la neurosífilis y la cardiosífilis. Bien, en cuanto a los signos y síntomas de esta patología, la dividiremos según su etapa. Como les mencioné previamente, tiene 4. En la primaria vemos la lesión única y el signo patognomónico de esta, que es el chancro. Es una úlcera única, como les repito, bordes elevados y un fondo limpio. Normalmente suele ser no dolorosa. La secundaria cuenta ya con erupciones cutáneas, fiebre, malestar, además del signo patognomónico, que son los ganglios linfáticos inflamados. Aquí afecta principalmente palmas de las manos y plantas de los pies, con lo cual nos facilita el diagnóstico. En la etapa de latencia, ya aquí es asintomática, no hay signos ni síntomas, sin embargo, las pruebas de laboratorio salen positivas, el BDRL. En la terciaria salen las lesiones en piel y huesos, conocidos como gomas, además del daño al corazón, conocido como cardiosífilis, y el cerebro, neurosífilis. Esta es la fase destructiva de esta enfermedad, puede causar la demencia o infarto al miocardio. Bien, los fármacos utilizados para el tratamiento de la sífilis, debemos entender que en Venezuela
el manejo de estos fármacos para cualquier infección de transmisión sexual deben ser regidos por el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Si el ministerio no rige los fármacos para algunas enfermedades, al menos rige los datos epidemiológicos. Es por eso que el mismo ministerio nos proporciona una posología y unas indicaciones para nosotros poder tratar cuando nos lleguen estos pacientes a la consulta. Primero tenemos la penicilina G-benzatínica, siendo la más común, la doxiciclina y la ceftriaxona. Bien, empezando con la penicilina G-benzatínica, tenemos entendido que esto es un antibiótico beta-lactámico de espectro reducido y acción prolongada. En su mecanismo de acción es básicamente inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana por la transpeptidación y produciendo la lisis bacteriana. En sus indicaciones tenemos que es en todas las etapas de la sífilis, excepto en la neurosífilis. Las presentaciones en Venezuela. Estas vienen en ampolla para suspensión inyectable de 1.200.000 unidades internacionales y 2.400.000 unidades internacionales. Bien, su posología, como les dije previamente, es regida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, así que indica este ministerio que en la sífilis primaria, secundaria y latente temprana son 2.400.000 unidades internacionales vía intramuscular en una única dosis. Ya en sífilis latente tardía o de duración desconocida son 2.400.000 unidades internacionales vía intramuscular una vez por semana durante 3 semanas consecutivas, para tener un total de 7.2 millones de unidades internacionales. Bien, ahora tenemos la doxiciclina. La doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación. Esta presenta un espectro ampliado y además de una excelente absorción oral. Esta en realidad la utilizamos como alternativa en pacientes que sean alérgicos a la penicilina, ya que esto es muy común. Está contraindicado en embarazadas. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica al unirse de forma reversible a la subunidad ribosómica 30S, bloqueando la unión del aminoácido tRNA. En sus indicaciones, según el Ministerio de Salud, tenemos que es alternativa en sífilis primaria y secundaria latente. En Venezuela encontramos presentaciones de cápsulas o tabletas de 100 miligramos. Bien, la posología según el Ministerio de la Salud tenemos en sífilis temprana, primaria, secundaria, latente temprana, 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días, es decir, cada 12 horas durante 14 días. Y en sífilis tardía tenemos 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante 28 días. Luego tenemos la ceftriaxona. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación con una media vida larga, lo que permite su administración una vez al día. Esto es lo que lo hace más factible. Se reserva en realidad para casos específicos, cuando el paciente tenga tanto alergia a la penicilina como a la doxiciclina o simplemente no puede utilizar la doxiciclina, como en el caso de las embarazadas. Allí entraríamos con el uso de la ceftriaxona. Esto estaría en uso parenteral. Su mecanismo de acción es básicamente también inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana por transpeptidación, provocando la muerte celular, es decir, este fármaco es bactericida y tiene mayor estabilidad frente a las beta-lactamasas, lo que lo hace mucho mejor. En las indicaciones, ya aquí cambia el protocolo, ya que aquí podemos encontrar que es indicado en neurosífilis cuando no contamos con penicilina cristalina. Además que es alternativa secundaria, es decir, de segunda línea, en sífilis temprana si contamos con alergia a la penicilina o si no se puede utilizar la doxiciclina, por ejemplo, en caso de un embarazo. Bien, en Venezuela encontramos presentaciones en frasco de vía intramuscular o endovenosa en una ampolla vial de 500 miligramos o de 1 gramo en polvo liofilizado para solución inyectable. La posología también dada por el protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tenemos que en sífilis temprana es alternativa. Aquí damos 1 gramo vía intramuscular o endovenoso diariamente durante 10 a 14 días. Y en neurosífilis, como opción alternativa también, 2 gramos diarios vía endovenosa o intramuscular durante 10 a 14 días. Buenos días, a mí me corresponde hablarles acerca de
los fármacos utilizados para las enfermedades como gonorrea y clamidiasis. La gonorrea es una infección sistémica de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o genococo. Estas bacterias pueden infectar la garganta, el ano, la uretra, el cuello uterino y los ojos. ¿Cómo se contagia? Esta se transmite principalmente a través del contacto con las mucosas infectadas, es decir, por medio de relaciones sexuales y por medio del parto. Una madre infectada puede transmitir la bacteria a su bebé durante el nacimiento, lo cual generalmente afecta los ojos del recién nacido. Entre los síntomas más comunes tenemos síntomas de las mujeres y de los hombres. Entre los síntomas de las mujeres tenemos el sangrado vaginal entre periodos o después de tener relaciones sexuales. Tenemos el ardor o el dolor intenso al orinar o necesidad frecuente de hacerlo. Tenemos el aumento de flujo vaginal amarillento o verdoso y a veces con mal olor y dolor en el vientre bajo o abdomen inferior acompañado con fiebre. En los hombres tenemos presencia de líquido, pus o secreción mucopurulenta por la punta del pene. También vamos a tener una sensación de ardor o dolor intenso al orinar, inflamación, dolor o sensibilidad a menudo, pero esta se va a presentar en un solo testículo, y si hay infección rectal se puede experimentar picazón, dolor y sensación de sangrado anal. Entre los síntomas más comunes también vamos a tener flujo rectal, prurito en el ano, dolor al defecar y sangre en la excreta. Los principales fármacos utilizados para combatir estas infecciones son la ceftriaxona, que es un antibiótico bactericida de la familia de los betalactámicos, específicamente una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que este inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a proteínas fijadoras que como tal van a interrumpir la transpeptidación del peptidoglicano, y esto va a provocar la lisis osmótica de la bacteria. Dentro de su indicación tenemos que este es un tratamiento de elección para la gonorrea no complicada y para enfermedad pélvica inflamatoria e infecciones gonocócicas diseminadas. Dentro de su presentación tenemos el frasco de ampolla de 200 miligramos, 500 miligramos y 1 gramo de polvo para solución inyectable, intramuscular o intravenosa. Dentro de su posología tenemos 500 miligramos por vía intramuscular en dosis única. Tenemos la acitromicina. Este es un antibiótico bactericida de la familia de los macrólidos. Específicamente, este es un macrólido de segunda generación. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que este inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, ya que este va a bloquear la translocación del ARN mensajero, que es primariamente un bacteriostático. Dentro de su indicación tenemos que está para el tratamiento de la gonorrea, para cubrir la posible coinfección con la clamidia, y es una alternativa para las alergias. Dentro de su presentación la tenemos en tabletas de 500 miligramos y en suspensión oral de 200 miligramos en 5 mililitros. Dentro de su posología, en la presentación y dosis, la tenemos en tabletas de 500 miligramos, 2 gramos en dosis únicas diarias. Y en suspensión, como antes lo dije, de 100 miligramos en 5 mililitros serían 2 gramos, 50 mililitros de suspensión, y la vía de administración de las dos es oral. Cefixima. La cefixima es un antibiótico bactericida de la familia de las cefalosporinas, específicamente las cefalosporinas de tercera generación. El mecanismo de acción de la cefixima, al igual que la ceftriaxona, como tal, este va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana mediante la unión a las PBP. Dentro de su indicación es una alternativa oral para la gonorrea.
si la ceftriaxona no está disponible o no es factible la vía inyectable. Dentro de su presentación vamos a tener cápsulas o tabletas de 400 miligramos y una suspensión de 100 miligramos en 5 mililitros. Esto va a ser en dosis única en vía oral. Clamidiasis. La clamidiasis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria obligada Clamidia trachomatis. Es una de las causas más comunes de la uretritis no genocoica y si no se trata puede derivar la infertilidad o la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cómo se contagia? Esta se contagia principalmente a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona infectada. Dentro de sus síntomas más comunes vamos a tener el flujo vaginal anormal, es decir, este va a ser amarillento o con un olor fuerte o distinto al habitual, una sensación de ardor al orinar, molestias profundas durante el coito o incluso después. Vamos a tener manchado de sangre menstrual entre periodos antes o después de tener relaciones sexuales junto al malestar o dolor abdominal. En hombres vamos a tener que va a haber una secreción por el pene, esta puede ser acuosa, puede ser blanquecina o puede ser transparente. También una sensación de ardor, picazón o picor al orinar y picazón o irritación justo en la abertura del pene. Entre los fármacos más comunes utilizados para esto tenemos la doxiciclina, que este es un antibiótico bacteriostático del grupo de las tetraciclinas que tiene una acción prolongada. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que este inhibe la síntesis proteica bacteriana al unirse de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma. Como tal, esto va a impedir la unión de la aminoacil ARNT al complejo ribosomático. Dentro de su indicación tenemos que este es el tratamiento estándar para la clamidiasis. Dentro de su presentación tenemos en tabletas, en cápsulas de 100 miligramos. Esta toma va a ser cada 12 horas, 2 veces al día, por 7 días y la vía de administración es vía oral. Levofloxacina. La levofloxacina es un antibiótico sintético de amplio espectro perteneciente a la tercera generación de las fluoroquinolonas. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que este inhibe enzimas las cuales son necesarias para la replicación, transcripción y reparación del ADN bacteriano. Dentro de su indicación tenemos que esta es una alternativa para el tratamiento para la clamidiasis y la uretritis no genocócica. Dentro de su presentación la tenemos en tabletas de 500 miligramos y solución inyectable para infusión intravenosa. Entre la presentación y dosis tenemos que las tabletas de 500 miligramos van a ser una vez por día cada 7 días y la solución va a ser 100 ml cada 24 horas por 7 días. Una es oral y otra es vía intravenosa. Acitromicina. La citromicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos de la subclase de los azálidos, con una vida media prolongada y una excelente penetración tisular. Dentro de su mecanismo de acción, este inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas al unirse a la subunidad del 50S del ribosoma. Esto lo que va a hacer es bloquear la translocación del ARN mensajero, que como tal es el primer bacteriostático. Dentro de su indicación tenemos que es para el tratamiento de la gonorrea, este va a cubrir la posible coinfección con la clamidia, que también se utiliza para esto, y va a ser una alternativa para las alergias. Dentro de su presentación la tenemos en tabletas de 500 miligramos, la tenemos en suspensión oral de 200 miligramos en 5 ml. Dentro de su presentación y dosis la vamos a consumir una vez al día por cada 7 días en dosis oral. Y en solución la vamos a consumir 100 miligramos cada 24 horas por 7 días en vía intravenosa. Buenos días, yo soy Chi, continuando con el seminario, les voy a hablar sobre lo que es el chancroide o el chancro blando,
que es una enfermedad de transmisión sexual aguda causada por lo que es el bacilo gram negativo facultativo Haemophilus ducreyi. Este está caracterizado clínicamente por la presencia de úlceras en los genitales que son dolorosas, con bordes irregulares, fondos purulentos, no induradas, y concomitante a ello viene acompañada de linfadenopatías inguinales supurativas. Los fármacos que se utilizan para esa patología ya lo hemos visto anteriormente, que son la acitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacina y, de una manera alternativa, la eritromicina. Comenzando con lo que es la acitromicina, es un antibiótico bactericida de amplio espectro. Este es del grupo de los macrólidos. Su mecanismo de acción se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la síntesis de proteínas dependientes de ARN. Está indicada como tratamiento de primera línea para el chancro o el chancroide, infecciones por Clamidia trachomatis y también para uretritis no gonocócicas. Su presentación es en tabletas de 500 miligramos o suspensión orales de 200 miligramos sobre 5 ml. Su posología es de dosis única, 1 gramo vía oral. Si es un niño que pesa menos de 40 kilogramos, se le va a administrar una dosis de 20 miligramos por kilogramo. No debe de excederse de 1 gramo. Ok, pasamos ahora bien con la ceftriaxona. Recordamos que la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro y administración parenteral. Su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las PBP, que esas son las proteínas fijadoras de penicilinas. Esto provoca una lisis osmótica. Está indicado para el chancroide, gonorrea no complicada y enfermedad pélvica inflamatoria. Tiene una presentación por vía de inyección intramuscular o intravenoso, bien sea de 250 miligramos o 500 o 1 gramo. Su posología es de dosis única, 250 miligramos intramuscular y ya. Pasamos ahora bien con la ciprofloxacina. Es un antibiótico sintético del grupo de las fluoroquinolonas de segunda generación. Su mecanismo de acción, recordemos que este inhibe las enzimas de la ADN girasa. Recordamos la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Estas impiden la replicación de la transcripción del ADN bacteriano. Su indicación es la alternativa del tratamiento contra el chancroide, contraindicada en gestantes y en menores de 18 años o pacientes con antecedentes de tendinitis. Su presentación viene en tabletas de 250 miligramos o 500 miligramos y ampolla para infección intravenosa. Su posología es de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. Bien, ahora pasemos para las enfermedades de transmisión sexual parasitarias. Son infecciones del tracto genitourinario causadas más que todo por contacto sexual y protozoarios o ectoparásitos. Dentro de las infecciones de transmisión sexual, las causadas por parásitos suelen recibir menos atención que las de origen bacteriano o viral, aunque tienen una relevancia clínica clara por su frecuencia, su capacidad de producir síntomas persistentes y potencial para pasar desapercibidas. Cabe destacar que entre las más habituales enfermedades de transmisión sexual parasitaria tenemos la tricomoniasis, la pediculosis púbica y la sarna. Estas tres entidades tienen un mecanismo de transmisión, manifestaciones y tratamientos diferentes, pero tienen un elemento común, que es que son de etiología parasitaria. Cabe destacar que cuando se diagnostica esto, estas enfermedades tienen que darse un tratamiento adecuado y valoración en pareja o contactos estrechos. Desde el punto de vista clínico, es importante que recordemos que estas parasitosis pueden ser bien sea asintomáticas o presentar síntomas pero muy inespecíficos. Esto va a ayudar a favorecer el retraso del diagnóstico. Además, en el contexto de salud sexual, su identificación debe acompañarse de consejo preventivo. Y cuando esta proceda, de criado, tenemos otras infecciones de transmisión sexuales asociadas. Una de las listas que tenemos de las enfermedades de transmisión sexual que vamos a ver el día de hoy
parasitarias tenemos la tricomoniasis y la pediculosis pubis, o también conocida como la ILA. La tricomoniasis es una infección del tracto urogenital causada por el protozoario flagelado Trichomonas vaginalis. Es la enfermedad de transmisión sexual no vírica más curable a nivel mundial. La lista de fármacos que vamos a manejar hoy es el metronidazol, tinidazol, secnidazol y la nitazoxanida. Empezando con lo que es el metronidazol, es un antiparasitario y antibacteriano del grupo de los nitroimidazoles. Un mecanismo de acción, tras ser reducido intracelularmente, produce radicales libres que dañan las hebras del ADN del parásito, inhibiendo así su síntesis. Está indicado para tricomoniasis vaginalis y uretral, vaginosis bacteriana y amebiasis. Su presentación viene en tabletas de 250 miligramos, 500 miligramos e inclusive vienen óvulos vaginales de 500 miligramos. Su posología: dosis única, 2 gramos vía oral o 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Tinidazol, derivado del nitroimidazólico de segunda generación, con vida media más larga que el metronidazol. Tiene un mecanismo de acción similar al metronidazol, causa la degradación del ADN citotóxico en microorganismos anaerobios y protozoarios. Su indicación para tricomoniasis resistentes a metronidazol y yardiasis. Tiene una presentación en tabletas de 500 miligramos. Una posología de dosis única de 2 gramos vía oral. Se aconseja que venga acompañada de alimentos. Secnidazol, nitroimidazol de acción prolongada. Tiene un mecanismo de acción en donde produce degradación del ADN y muerte celular mediante la formación de intermedios reactivos reducidos. Está indicada para tricomoniasis y amebiasis intestinales y hepáticas. Su presentación viene en sobres de gránulos de 2 gramos o bien sea en tabletas de 500 miligramos o de 1 gramo. Su posología es de dosis única de 2 gramos por vía oral. La nitazoxanida es un antihelmíntico y antiprotozoario de amplio espectro, derivado sintético de la cialilamida. Tiene un mecanismo de acción donde inhibe la enzima piruvato ferredoxina oxidorreductasa o la PFOR. Esta es esencial para el metabolismo energético anaerobio. Está indicado para infecciones protozoarias como la T. vaginalis, Giardia y el mitos. Tiene una presentación en tabletas de 500 miligramos y suspensión oral de 100 miligramos sobre 5 ml. Una posología de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Ok, para pediatría, la dosis estándar pediátrica para infecciones por protozoarios en suspensión oral, recordando que su presentación es de 100 miligramos sobre 5 ml, es de niños de 1 a 3 años, o 5 ml o 100 miligramos cada 12 horas. Niños de 4 a 11 años se le da 10 ml o 200 miligramos cada 12 horas. Adolescentes de 12 años en adelante se le puede dar inclusive 25 ml o una tableta de 500 miligramos cada 12 horas. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre la pediculosis pubis, o también conocida como la ILAS, que es una infestación parasitaria causada por el insecto Tyrus pubis, un ectoparásito hematófago. Esto quiere decir que se alimenta de la sangre, que coloniza principalmente la región púbica perineal. A diferencia del piojo de la cabeza, su cuerpo es más ancho y corto, lo que da una apariencia similar a un pequeño cangrejo. Se considera una enfermedad de transmisión sexual porque su principal vía de contagio es el contacto físico estrecho durante las relaciones sexuales. Algunos de los síntomas que puede presentar es el prurito intenso, que es el síntoma cardinal, se puede decir. Este puede empeorar en las noches y la irritación local debido al constante rascado que tiene el paciente con esta irritación. Sus signos: tenemos las máculas ceruleas, son manchas pequeñas de color grisáceo o azulado de unos 0,5 a inclusive 1 centímetro que aparecen en la piel. Esto debido a la reacción de la saliva del parásito con la hemoglobina del huésped.
Es un signo patognomónico. Bueno, también tiene presencia de liendres, que son huevecillos de color blanco, nacarado, firmemente adheridos al tallo del vello. Tenemos también manchas de sangre, pequeñas manchas oscuras o bien sean rojizas en la ropa interior. Ese es el excremento del parásito con sangre digerida de nosotros mismos. Pasando al fármaco para tratar esta patología, tenemos la ivermectina vía oral. Esta ivermectina es un fármaco antiparasitario derivado semisintético de la avermectina. Se utiliza como un potente ectoparásito sistémico. Su mecanismo de acción. La ivermectina actúa a nivel de la unión neuromuscular de los invertebrados. Se une de forma selectiva y con alta afinidad a los canales de cloruro regulados por el glutamato, los cuales estos se encuentran en las células nerviosas y musculares del parásito. Esta unión que va a provocar un aumento de la permeabilidad de la membrana con los iones que mencioné anteriormente de cloruro y una hiperpolarización de las células nerviosas o musculares. También vamos a tener lo que es la parálisis tónica y posterior la muerte del parásito por incapacidad para poder alimentarse o moverse. Recordemos que el parásito siempre tiene que tener una fuente de alimento externa a él, se alimenta de otros. La indicación es para el tratamiento de segunda línea o cuando el tratamiento tópico, como lo es la permetrina, ha fallado, es difícil de aplicar o hay infecciones masivas. Es muy útil para asegurar el cumplimiento del tratamiento, ya que es una dosis única por vía oral. Su presentación viene en tabletas comprimidas de 6 miligramos, generalmente en cajas de 2 a 4 tabletas aproximadamente. Y también vienen soluciones en gotas de 6 miligramos por ml, aunque su uso es más frecuente en pediatría. Su posología. La dosis estándar se administra una dosis única de 200 microgramos por kilogramo de peso corporal. Su cálculo pediátrico es por tableta de 6 miligramos. De 15 a 25 kilogramos por kilogramo de peso es media tableta. De 26 a 44 kilogramos se le da una tableta y 45 a 64 kilogramos se le da una tableta y media. Ya si el paciente pesa de 65 a 84 kilogramos, se le va a dar 2 tabletas. Bueno, muchas gracias y continúan mis compañeros. Muy bien, ahora hablaremos de lo que son las enfermedades de transmisión sexual tipo fúngicas. Estas no se definen como una ETS como tal, pero sin embargo, estas se ocasionan cuando el huésped y el agente causal, que en este caso sería el hongo, pierden lo que es su homeostasis en el organismo. Hay que recordar que los hongos tipo del género Cándida son parte de la microbiota normal del organismo. Estos se encuentran en forma de levadura, específicamente en blastoesporas. Cuando estos llegan a evolucionar a lo que son linfas, ahí sí llegan a ser patógenos para causar ese tipo de enfermedades. ¿Qué pueden causar a nivel sintomático? Lo que es la alteración del flujo vaginal, el ardor en zona íntima y el enrojecimiento. Entre los tipos de ETS fúngicas vamos a tener lo que es la candidiasis genital, que esta no es más que una infección oportunista causada principalmente por Candida albicans en el 85-90% de los casos. Como lo dije anteriormente, se produce cuando hay un desequilibrio del huésped y el agente causal, que en este caso sería el hongo, dado que estas levaduras en forma de blastosporas se transforman en linfas y pseudolinfas que permiten la invasión del epitelio escamoso. Ahora, entrando en materia, ¿cuáles son los fármacos a los que vamos a recurrir cuando hay este tipo de ETS? Empezando por el fluconazol, que no es más que un derivado triazólico de amplio espectro.
Su mecanismo de acción va a ser inhibir lo que es la enzima 14-alfa desmetilasa, que depende del citocromo P450 fúngico, y este bloquea la conversión de lo que es el ionosterol en ergosterol, que sabemos que es el componente esencial de la membrana del hongo. Su vía de administración la vamos a tener principalmente que va a ser oral, y su indicación va a estar dada por candidiasis vaginal aguda o recurrente y balanitis, que es el término que se utiliza para la candidiasis en hombres. Es un fármaco que ya vimos anteriormente, nada más vamos a hablar de su presentación y su posología en base a sus indicaciones, teniendo que tenemos concentraciones de 150 a 200 miligramos en cantidad de 2 a 4 y en su forma farmacéutica, que serían cápsulas. Su posología va a ser 150 miligramos vía oral como dosis única, y en casos de recurrencia 200 miligramos cada 72 horas en 3 dosis, y luego mantenimiento semanal con la misma dosis. Tenemos ahora el clotrimazol, que va a ser un antifúngico imidazólico de uso tópico y vaginal, donde su mecanismo de acción va a ser que altera lo que es la membrana fúngica al inhibir la síntesis de ergosterol y a su vez a provocar la acumulación de peróxidos, que sabemos que destruyen lo que es el organelo celular. Tenemos que sus vías de administración, a diferencia de la otra, va a ser crema y óvulos, y su indicación va a ser el tratamiento local de la candidiasis vulvovaginal. Como sabemos también que es un fármaco que ya hemos visto, hablaremos de su presentación y posología en base a las indicaciones. Tenemos de 1 y 2% en cantidades de 50 y 20 gramos en forma de crema, y de 100 a 500 miligramos en cantidades de 6 a 1 en forma de óvulos. Y su posología va a ser, cuando son óvulos, vamos a hablar de que son 100 miligramos diarios por 6 días o una dosis única de 500 miligramos. Y cuando hablamos de crema, tenemos una aplicación intravaginal profunda al acostarse durante 3 a 7 días. El miconazol, que es un derivado imidazólico sintético, su mecanismo de acción va a ser inhibir la biosíntesis del ergosterol y la alteración de la composición de otros componentes de lo que es la membrana fúngica. Tenemos que su vía de administración va a ser crema y óvulos, igual que la anterior, y su indicación va a ser la candidiasis vulvovaginal y la balanitis. Tenemos su presentación y su posología como el miconazol de 2% en una cantidad de 15 gramos en forma de crema, y también tenemos el nitrato de miconazol de 200 miligramos, pero este viene acompañado con metronidazol en cantidad de 7 óvulos. Y tenemos el miconazol solo de 400 miligramos en cantidades de 3 óvulos. Ahora, en base a su posología, tenemos cuando son óvulos van a ser de 200 miligramos por 3 noches o 400 miligramos por 3 noches, según la severidad, ya sea recurrente o no. Y en crema, el uso externo o intravaginal durante 7 días. Luego tenemos el itraconazol, que este es un triazol de amplio espectro con alta afinidad a ciertos tejidos como lo son queratinizados y mucosas. Su mecanismo de acción, al igual que el fluconazol, va a ser inhibir lo que es la enzima 14-alfa desmetilasa, que depende del citocromo P450, bloqueando la conversión de ionosterol en ergosterol y a la vez inhibiendo su síntesis. Solamente que este, a diferencia de lo que me dije del fluconazol, tiene mayor espectro a especies de cándida no albicans. Su vía de administración viene oral y está indicado para candidiasis vulvovaginal resistente o crónica. En sus presentaciones y posología tenemos que viene en una concentración de 100 miligramos de 28 tabletas en forma de cápsula llamada Fungocin, y su posología van a ser 200 miligramos cada 12 horas por un solo día, y cuando es recurrente 200 miligramos diario por 3 días. Ahora, el isoconazol va a ser un antimicótico imidazólico de amplio espectro que se usa de forma tópica.
donde su mecanismo de acción tenemos que interfiere igual en la síntesis de ergosterol y posee el efecto rápido sobre síntomas como lo son el prurito, que está asociado a esta infección. Sus vías de administraciones son crema y óvulos y está indicado en micosis vaginales y balanitis. Ahora bien, tenemos isoconazol de 1 gramo en cantidad de 1% en cantidad de 40 gramos en forma de crema y de 600 miligramos en un óvulo. Su posología: cuando es óvulo se administra el 600 miligramos como dosis única y cuando es crema va a ser una aplicación diaria por 7 días. Ahora bien, terminando con las enfermedades fúngicas, hablaremos ahora de enfermedades de transmisión sexual virales. Estas están causadas por un virus que es capaz de replicarse dentro de las células del huésped. Hay que tener claro que, a diferencia de las fúngicas, muchas de estas tienden a estar relacionadas con cronicidad o incluso con un periodo de latencia, es decir, un periodo donde estas infecciones se encuentran dormidas. Ahora bien, estas enfermedades van a utilizar ciertos mecanismos para pasar desapercibidos y que las células T no sean capaces de reconocer a la célula infectada. ¿Qué pueden causar? Hay muchos tipos. Muchos serotipos de estas enfermedades que causan lo que son las verrugas genitales, lesiones internas relacionadas con el Papa Nicolau y malestar, fiebre y erupciones como síntomas generales. Ahora, en el herpes genital tenemos que esta ya va a ser una infección crónica y recurrente causada por el virus del herpes simple, ya sea tipo 1 y tipo 2. Se relacionaba con que está estrechamente relacionado con el tipo 1, pero ahora también se relaciona con el tipo 2 debido a los actos sexuales, orofaringeos, etc. Bueno, tenemos que tras la inoculación en la mucosa, el virus va a ser capaz de replicarse en las células epiteliales, causando lisis celular y luego migrar hacia la vía accional retrógrada para los ganglios de amenaza viral. Este inhibe competitivamente lo que es el la síntesis de administración y oral y va a estar indicado en el primer episodio para lo que es el tenemos en cantidades de en concentración por ciento de 10 gramos por más. También vamos a tener de 200 miligramos de 24 y de saleta y por último gran cantidad de comprimido de medicación programada. Su posología de sin a 10 días. Mientras en sus recurrencias tenemos el valaciclovir. Este es un éster de elevalina de aciclovir con mayor biodisponibilidad oral y su mecanismo de acción va a ser se convierte rápidamente en aciclovir tras su absorción y va a actuar en lo que es inhibidor del ADN polimerasa viral. Tenemos su vía de administración que va a ser oral y su indicación va a ser en el herpes genital inicial, recurrente y como una terapia supresiva. En su presentación y posología tenemos concentraciones de 500 miligramos y 1 gramo en cantidades de 10 tabletas, donde su posología va a ser en el primer episodio, hablaremos de 1 gramo cada 12 horas por 10 días y en sus recurrencias 500 gramos cada 12 horas por 3 a 5 días.
Virus del papiloma humano. Sabemos que esta es una infección también viral que es la más común a través de la transmisión sexual y comprende más de 200 genotipos de virus de ARN bicatenario. Este tiene un tropismo específico por el epitelio escamoso queratinizado y mucoso, actuando en lo que es la inactivación de oncoproteínas E6 y E7, y que son proteínas supresores de tumores del huésped, y por lo tanto induce a lo que es la proliferación celular descontrolada y pérdida de la reparación de ADN. ¿Cuáles son los fármacos que utilizaremos? En este caso es uno solo, que es el imiquimod, que este es un modificador de la respuesta inmune local. Este no tiene actividad antiviral directa, básicamente, pero actúa como agonista de los receptores tipo TOL7 y estimula la liberación de lo que es el interferón alfa, interleucinas y factor de necrosis tumoral, permitiendo que se potencie la respuesta celular contra el virus como tal. Su vía de administración va a ser únicamente tópica y está indicado en lo que son verrugas genitales y perianales externas. Tenemos que viene en concentración de 5%, de 5 gramos en cremas, y su posología va a ser aplicar lo que es una capa fina sobre las verrugas 3 veces por semana antes de dormir y retirar con agua y jabón suave tras las 6 o 10 horas de su aplicación y mantener hasta que desaparezcan las lesiones. Se puede utilizar en un máximo de 16 semanas. Ahora bien, continuando con el seminario, hablaremos del virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH. Este es un retrovirus de la familia de antivirus, la cual posee un genoma de ARN de cadena simple. Este utiliza lo que es una enzima denominada la transcriptasa inversa para infectar o destruir lo que son los linfocitos TCD4, ya que esto lo hablaremos más adelante en lo que es el ciclo de replicación viral, pero este tiene la cualidad de convertir su ARN a un ADN viral. Principalmente afectando lo que es el sistema inmunológico, ocasionando una inmunodeficiencia, y tras haber una inmunodeficiencia progresiva sin ningún tipo de tratamiento para poder estabilizar o haber una homeostasis en el organismo, puede desencadenar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también denominado SIDA. Ocasionando de que el paciente se encuentre expuesto a enfermedades oportunistas o incluso neoplasias. Ahora bien, encontraremos lo que es el ciclo de replicación viral, la cual la constituye en 7 pasos. Principalmente encontraremos el enlace, donde el virus, al encontrarse ya expuesto en nuestro organismo, va a viajar directamente a lo que son los linfocitos TCD4, donde los receptores de este mismo y sus correceptores permitirán lo que es el enlace a la membrana celular y posteriormente su fusión, donde el contenido viral o el ARN viral y sus componentes van a entrar dentro de lo que es el medio intracelular para poder infectar. Aquí encontraremos la transcriptasa inversa, la enzima la cual va a convertir el ARN simple a un ADN de doble cadena, permitiendo también que este ADN de doble cadena viaje al núcleo celular, donde la integrasa, esta enzima protagonista de este paso, va a permitir la integración, que el ADN viral se integre al ADN del huésped. Al unirse, va a desconfigurar la función principal del ADN del huésped para poder así multiplicarse, llegando a lo que es el quinto paso, que es la multiplicación, generando así varias copias del ADN viral. Este contenido se encuentra completamente inmaduro en este paso. Posteriormente se van a ensamblar, generando lo que es el virus inmaduro. Y posteriormente en la gemación, donde la proteasa, la enzima principal de este paso, el último, va a permitir lo que es el corte de este contenido para poder madurarse y ya tener su factor infeccioso, saliendo al medio extracelular, permitiendo así que el virus ya completamente maduro y con la capacidad de infectar viaje a otros linfocitos TCD4 para poder infectarlo y seguir con este mismo ciclo. Ahora bien, hay variabilidad de fármacos, las cuales gracias a esta terapia contra el VIH y gracias a estos componentes, a estos fármacos
que se encuentran actualmente en la medicina moderna han permitido de que el VIH se haya convertido de una enfermedad mortal a una completamente clínica, permitiendo así que el paciente tenga una calidad de vida normal. Aquí podemos encontrar variabilidad de fármacos, pero en términos generales podemos encontrar 4 en especial en este seminario. Encontramos los inhibidores de la transcriptasa inversa y los inhibidores de la integrasa. Aquí en los inhibidores de la transcriptasa inversa hablamos del tenofovir, abacavir y la mibulina, donde su función principal es bloquear la conversión de ARN a ADN. Mientras que los inhibidores de la integrasa encontramos el dolutegravir, donde evita la inserción en el genoma humano. Ahora bien, los inhibidores de la transcriptasa inversa. Aquí estos son fármacos de diseño estructural que actúan como sustratos alternativos para lo que es la enzima ADN polimerasa dependiente de ARN del VIH. Su función principal es la interrupción de la síntesis del ADN proviral, impidiendo la conversión del genoma viral de ARN en ADN de doble cadena. Ya aquí encontramos protagonistas de la abacavir, la amibudina y el tenofovir. Ahora bien, hablaremos de la abacavir. Este es un fármaco que actúa como análogo sintético de la guanosina, específicamente de la polio. Su mecanismo de acción es que al ser un profármaco, pasa a lo que es su forma activa como carbohidratilfosfato. Al competir con el sustrato viral, al integrarse al ADN del VIH, bloquea lo que es la transcriptasa inversa y detiene la síntesis por la ausencia de lo que es el grupo 3-hidroxilo, terminando su replicación. Su indicación principalmente es el tratamiento con la infección del VIH tipo 1 en adultos, adolescentes y niños. En su presentación como abacavir de 600 miligramos en 30 unidades en forma de tabletas y este mismo abacavir en 120 miligramos en 60 unidades también en forma de tabletas. Ahora bien, hablaremos de lo que es la amibudina, también en sus siglas 3TC. Este actúa como un análogo sintético de la citidina y su estructura de enantiómero L lo confiere como alta afinidad por las polimerasas virales. En su mecanismo de acción, esta se activa intracelularmente como la amibudina 5-trifosfato para competir con el sustrato viral e integrarse en lo que es el ADN. Una vez incorporada, bloquea lo que es la replicación del VIH al actuar como una terminación de cadena del grupo 3-hidroxilo. En este caso, su indicación se puede tratar en lo que es el VIH, tanto tipo 1 como tipo 2, y también en profilaxis de prevención post-exposición y también en la transmisión vertical, por ende en lo que es la transmisión materno-fetal. Dentro de sus presentaciones podemos encontrar variabilidad de presentaciones. Encontramos la amibudina en 300 miligramos, de 60 miligramos, 30 miligramos y 300 miligramos, todas con una presentación, bueno, no todas, aquí en una cantidad de 60 unidades, exceptuando la de 300 miligramos que la podemos encontrar en 30 unidades, y aquí podemos encontrar que la de 300 y 60 miligramos está en forma de tabletas, mientras que la de 30 y 300 miligramos se encuentra en lo que es comprimidos. Luego encontramos lo que es el tenofovir, que el tenofovir se puede encontrar como tenofovir disoproxilfumarato, también en sus siglas TDF, que este es un análogo nucleótido que ya posee un grupo fosfato. Al ser un derivado del monofosfato de adenosina, omite lo que es el primer paso de fosforilación intracelular, por lo tanto no requiere de ser activado, lo que agonizará su activación metabólica. En su mecanismo de acción se activa como tenofovir difosfato para competir como sustrato natural del virus. Al integrarse al ARN viral, por consecuencia, lo que bloquea lo que es la integración de la transcriptasa inversa por la ausencia de lo que es el grupo 3-hidroxilo, como se mencionó ya anteriormente. Aquí su indicación también es tratamiento contra el VIH tipo 1 y tipo 2. También podemos encontrarlo como no lo que se trata en materia, pero también podemos encontrarlo como tratamiento para la hepatitis B crónica, que este sería el tratamiento de elección para esta patología y como componente clave para lo que es la profilaxis pre-exposición. Para su presentación encontramos que este tiene lo que es la concentración de 300 miligramos en 30 unidades en forma farmacéutica de comprimido.
Ahora bien, encontramos otro tenofovir, pero a diferencia del disoproxil fumarato, este es tenofovir alafenamida, también como sus siglas TAF o TAF. Este es de nueva generación que funciona como un profármaco del tenofovir con alta estabilidad plasmática. Este permite una entrega superior en linfocitos y macrófagos, logrando mayor concentración intracelular y este desencadena una menor toxicidad. Su mecanismo de acción destaca por su alta estabilidad plasmática, como se mencionó anteriormente, permitiendo que el fármaco penetre eficazmente en las células antes de activarse al ser hidrolizado. Este se hidroliza por lo que es la catepsina. Bueno, la catepsina A, disculpe. Logra concentraciones intracelulares superiores en dosis bajas, lo que reduce lo que es la toxicidad sistémica incluso en el 90% de los casos y protege de la salud renal y oso, por lo tanto tiene mayor afinidad a los pacientes que pueden padecer insuficiencia renal. Ahora bien, su indicación es un tratamiento de medicamento para lo que es el VIH tipo 1 en adultos y adolescentes con capacidad de adherencia. Ahora bien, en su presentación podemos encontrarlo en forma de concentración de 25 miligramos en 30 unidades en forma farmacéutica de comprimidos. Ahora bien, yéndonos directamente a lo que son los inhibidores de lo que es la integrasa. Son una clase de antirretrovirales que actúan específicamente sobre lo que es la integrasa, una de las 3 enzimas esenciales del VIH. A diferencia de los inhibidores de la transcriptasa inversa, estos fármacos intervienen a que no hay una integración del ADN viral al ADN del huésped. Como principal fármaco podemos encontrar el dolutegravir. Ahora bien, este fármaco, el dolutegravir, es un inhibidor de la transferencia de las cadenas de la integrasa, de esta siendo de segunda generación, y es considerado uno de los antirretrovirales más potentes y robustos de la actualidad. Su mecanismo de acción es inhibir la integrasa al secuestrar los iones de magnesio en su sitio activo, impidiendo lo que es la inserción del ADN viral en el genoma de la célula del huésped, deteniendo lo que es la replicación de forma irreversible y temprana, ofreciendo una alta barrera genética que proviene de lo que es la aparición de posibles resistencias. Ahora bien, esta en su indicación es un tratamiento para la infección del VIH tipo 1 en adultos, adolescentes y niños, y su presentación principalmente, como se menciona, tiene una presentación en comprimidos recubiertos de administración oral, y esta normalmente viene acompañado de una terapia combinada de dosis fijas, la cual les hablaremos más adelante, como aquí lo pueden observar en la posología combinada para el tratamiento del VIH. Aquí encontramos diferentes variabilidades de tratamiento. Encontramos la terapia doble, en este caso para adultos y adolescentes mayores a 12 años. Encontramos fármacos como lo que es, en su primera instancia, el abacavir, la mibudina, de 600 y 300 miligramos, este siendo una tableta. Y normalmente, como criterio o consideración clave, requiere de una prueba en específico, como es lo que es la HLA-B 5701, que tiene que estar negativa. El atazanavir ritonavir, el cual es de 310 miligramos, una tableta, que este tiene que ser obligatoriamente acompañado de comida completa. Y luego encontramos el tenofovir disoproxil fumarato, acompañado de la mibudina, de 300 miligramos en ambas partes, una tableta. Y normalmente el peso mínimo varía de 25 miligramos y 40 kilogramos, de 25 kilogramos, disculpen, a 40 kilogramos. Según el fármaco. Ahora bien, encontramos la terapia triple, donde podemos encontrar tanto lo que es un esquema periférico y una alternativa. Aquí podemos hablar de dolutegravir de 50 miligramos, la amibudina de 300 miligramos y tenofovir disoproxil fumarato de 300 miligramos. Esta es una tableta una vez al día, donde el paciente tenga un peso mayor de 30 kilogramos. Ahora bien, en segunda instancia podemos hablar del dolutegravir de 50 miligramos en tricitabina, en este caso es un fármaco que no se mencionó, pero aquí lo podemos encontrar como tratamiento acompañado con el dolutegravir y el tenofovir alafenamida de 25 miligramos, una tableta una vez al día con un peso mayor a 25 kilogramos. Luego encontramos el abacavir, la amibudina
de 600 y 300 miligramos más dolutegravir de 50 miligramos. Estas serían 2 tabletas juntas una vez al día. Esto con un peso mayor a 40 kilogramos. Luego encontramos el tenofovir entricitabina de 300 y 200 miligramos y atazanavir ritonavir con 300 a 100 miligramos, 200, en este caso en 2 tabletas juntas una vez al día, con un paciente que tenga mayor a 35 kilogramos. Luego encontramos la posología combinada para lo que es el manejo pediátrico, donde principalmente encontramos lo que es la vacabil amibudina, dispersable lo que es 120 a 60 miligramos, como las presentaciones que se pueden encontrar en la lámina. Aquí, dependiendo del peso que tenga el paciente, vamos a administrar este fármaco, o van a ser las dosis. En este caso, para un paciente de 3 a 6 kilogramos, encontramos media tableta, una diaria. De 6 a 10 kilogramos encontramos una tableta, 2 diarias. De 10 a 14 kilogramos encontramos una tableta y media, 3 diarias. Luego encontramos de 14 a 20 kilogramos, 2 tabletas, 4 diarias. De 20 a 25, 2 tabletas y media, 5 diarias. Luego encontraremos lo que es la prevención de la transmisión. En este caso hablamos de lo que es la transmisión vertical madre a hijo. Encontramos durante el parto, en la profilaxis del recién nacido, en las primeras 4 semanas, y luego encontramos durante el parto a través de la madre por vía intravenosa. También encontramos que la sidobudina en una carga de 2 miligramos por kilogramo por una hora, administrándola por una hora de tiempo, con una de mantenimiento 1 miligramo por kilogramo hora hasta el corte del cordón umbilical. En profilaxis recién nacido, las primeras 4 semanas, como se mencionó, encontramos también la sidobudina. Esta a término encontramos 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas y prematuro 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y la lamivudina también encontramos 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas, solo en dado caso el paciente es de alto riesgo. Y luego encontramos también otros fármacos como la lamivudina, 5 miligramos por kilogramo, dosis fija, 12 miligramos por kilogramo en sidobudina, si pesa de 4 a 9 kilogramos, y la misma sidobudina de 9 miligramos por kilogramo si pesa de 9 a 30 kilogramos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención y suerte estudiando.